¿Está Cristo dividido? Hay cientos de denominaciones en la cristiandad y muchos otros pequeños grupos y sectas. ¿Por qué? ¿Cuándo se originó esta confusión? Es difícil de creer, pero es verdad. Los hechos de la historia, tanto bíblicos como seculares, son absolutamente asombrosos. Es hora de que miremos detrás de esta cortina. Es hora de que sepas cómo, cuándo y dónde empezó toda esta confusión religiosa. Toda persona pensante, toda denominación, se da cuenta de que en algún momento de la historia ha habido una gran apostasía o alejamiento de la verdad original. Jesucristo no fundó muchas denominaciones. Cristo dijo, edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Él sí la construyó, una iglesia encargada de predicar y publicar su mensaje, su evangelio, el mismo mensaje que Él trajo de Dios a todo el mundo. Pero ¿qué encontramos hoy? Cientos de iglesias diferentes y en desacuerdo, todas fundadas por hombres, cada una de las cuales profesa enseñar la verdad, pero contradiciendo y en desacuerdo con todas las demás. Si bien hoy en día la mayoría de la gente supone que la verdadera iglesia crecería rápidamente, se convertiría en una organización poderosa que ejercería una poderosa influencia en el mundo, haría de este un mundo mejor y se convertiría en la influencia estabilizadora de la civilización mundial. En realidad, Cristo fundó su iglesia para ningún tal propósito. En su oración final por su única iglesia, Jesús oró: yo oro por ellos, no oro por el mundo. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No ruego que tú los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, del 9 al 16. Los de su iglesia son descritos como extraños y extranjeros en este mundo, embajadores de Cristo, que es ajeno a este mundo, pero que nunca son del mundo. Esta verdadera iglesia de Dios iba a ser perseguida y dispersada. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán, dijo Jesús a sus discípulos. Juan 15:20. Todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. La noche en que Jesús fue apresado para ser crucificado, dijo: escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Marcos 14:27. Después de que él, el pastor, fuera crucificado, las ovejas, su iglesia, serían dispersadas. Previamente esa misma noche, Jesús había dicho a sus discípulos: seréis esparcidos. Juan 16:32. Esta persecución y dispersión comenzaron temprano. Note Hechos 8:1. En aquel tiempo se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. En ninguna parte hay ninguna profecía de que la única iglesia verdadera llegue a ser grande y poderosa, ejerciendo influencia en este mundo. Más bien, Jesús la llamó el pequeño rebaño. Lucas 12:32. Despreciados, perseguidos, esparcidos por el mundo, separados del mundo. Dispersos, pero nunca divididos. Siempre una iglesia hablando lo mismo, nunca muchas sectas diferentes. No has leído mucho de la historia de esa iglesia. Incluso los historiadores nunca han sabido dónde buscar la verdadera iglesia, porque no saben qué es la verdadera iglesia. Por otro lado, en el mundo todas las profecías predecían apostasía, engaño y división. Jesús predijo el primer acontecimiento que vendría sobre el mundo. Un gran engaño que culminará en nuestros días, que ahora están por llegar en una gran tribulación. Mirad, dijo, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, 4 o 5. Observemos con atención. No eran unos pocos los que debían ser engañados, sino muchos. Eran unos pocos los que llegarían a ser verdaderos cristianos. Jesús describió esta misma condición cuando dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él.
Porque estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. Eso no es lo que el mundo cree, ¿verdad? Probablemente eso no sea lo que has oído y has llegado a asumir, pero es lo que dijo Cristo. Cuán engañado se ha vuelto este mundo. La Biblia describe a Satanás como el Dios de este mundo. Aparece no como un diablo, sino como un Dios, como un ángel de luz. Y en Apocalipsis 12:9 lees acerca de Satanás que engaña al mundo entero. Sí, muchos vendrían en el nombre de Jesús, proclamando que Jesús es el Cristo. Sí, predicando a Cristo al mundo. Y sin embargo, sin darnos cuenta, engañando al mundo. Los apóstoles, instruidos directamente por el mismo Jesucristo, advirtieron a la iglesia sobre el alejamiento de la fe que comenzaría a ocurrir al final de su ministerio. Apenas 20 años después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Pablo, en una de sus primeras cartas inspiradas, advirtió a los cristianos que no se dejaran engañar por falsas predicaciones o cartas falsas que pretendían ser de los apóstoles. Nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día, el tiempo de la intervención de Dios en los asuntos humanos, cuando Jesucristo regresará para gobernar las naciones, no vendrá a menos que venga primero la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3. En Hechos 20, 29, 30, el maestro de los gentiles explica cómo comenzaría la apostasía. Reunió a los ancianos ministros de la iglesia en Éfeso para entregarles un mensaje final acerca de su responsabilidad sobre las congregaciones locales. Porque, dijo Pablo, yo sé esto, que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. También de entre vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Por qué? Para arrastrar a los discípulos detrás de sí, para ganar seguidores personales para ellos mismos, para iniciar nuevas denominaciones. ¿Captas el significado completo de estos dos versículos? Los ancianos o ministros se reunieron especialmente porque, inmediatamente después de que Pablo saliera de Éfeso, entrarían dentro de las congregaciones de la iglesia local falsos ministros, lobos vestidos de ovejas, para hacer presa de los cristianos, e incluso de aquellos ancianos que ya estaban en las congregaciones de la iglesia. Algunos pervertirían la doctrina de Jesús para asegurarse seguidores. Al instruir al evangelista Timoteo, Pablo le ordenó convencer, reprender, exhortar con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino conforme a sus propias concupiscencias, queriendo hacer lo que quieran, se acumularán maestros, alentarán a los ministros que prediquen lo que quieran oír, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4. Esto fue en los días de los apóstoles y evangelistas. Muchos de los que tenían comunión en las congregaciones locales de la iglesia primitiva, después de aproximadamente 2 generaciones, no soportaron la sana doctrina porque realmente no se habían arrepentido y por lo tanto nunca habían recibido el Espíritu Santo. Siguieron a maestros que, por dinero, satisfacían sus deseos predicando fábulas, las tentadoras fábulas del misticismo y el culto al sol que estaban envolviendo al Imperio Romano. Cuando Pablo escribió su segunda carta a los tesalonicenses nacidos en gentiles, les instruyó sobre el misterio de la iniquidad que ya está obrando. Segunda Tesalonicenses 2:7. Las enseñanzas de iniquidad estaban vigentes en los días de Pablo. El mundo romano estaba lleno de religiones misteriosas que surgían de los antiguos misterios de adoración al sol. Muchos de ellos descubrieron que al incluir el nombre de Jesús aumentaba su número de seguidores. Judas tuvo que incluir en su carta la amonestación de que todo cristiano debería contender ardientemente por la fe que una vez ha sido entregada a los santos. Porque algunos hombres que desde hace mucho tiempo estaban señalados para esta condenación, hombres impíos, se han infiltrado sin ser advertidos, que convierten la gracia de nuestro Dios en el libertinaje y niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son sensuales, que causan divisiones, no teniendo el Espíritu. Judas 3, 4 y 19.
enseñaban penitencia, no arrepentimiento. Judas dice que estos predicadores separaron a sus seguidores del cuerpo de creyentes. Cuando Juan escribió sus epístolas, tenía esta triste nota que incluir sobre aquellos que al principio entraron sigilosamente sin ser advertidos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros, pero salieron para que se manifestara que ninguno de ellos era de nosotros. Primera de Juan 2:19. Aunque estos numerosos engañadores, llamados gnósticos, abandonaron la verdadera iglesia, arrastrando consigo discípulos, su seguimiento no duró más que unos pocos siglos. Sin embargo, hubo una apostasía aún más peligrosa que se infiltró en la verdadera iglesia. Pedro advirtió a las iglesias que muchas serían engañadas. Había falsos maestros entre los cristianos que introducirían herejías, y muchos seguirían sus caminos destructivos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:2. Las cartas de Pablo fueron torcidas para dar un significado diferente al previsto. Segunda de Pedro 3:15-16. Pero en lugar de abandonar las congregaciones locales y formar sus propias sectas, como habían hecho otros al principio, estos falsos predicadores permanecieron dentro de las congregaciones y pronto comenzaron a expulsar a los verdaderos cristianos. En la carta del apóstol Juan a Gayo leemos: escribí a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Por tanto, si voy, recordaré sus obras, las cuales hace, parloteando contra nosotros con palabras maliciosas. Y no contento con esto, él mismo no recibe a los hermanos, y a los que quieren se lo prohíbe, expulsándolos de la iglesia. Tercera de Juan 9:10. Los verdaderos cristianos, que eran los únicos que constituían la verdadera iglesia, estaban siendo excluidos de las congregaciones visibles y organizadas. Estos fueron los dispersos de quienes Juan dijo: por eso el mundo no nos conoce. Primera de Juan 3:1. El nombre cristiano estaba siendo arrebatado por líderes que se infiltraban en la comunidad de la Iglesia de Dios, capturaban a las congregaciones locales y en el nombre de Cristo engañaban a muchos para que siguieran sus falsas enseñanzas, como si fueran el Evangelio de Cristo. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la muerte de los apóstoles, se presencia un extraño fenómeno. La verdadera iglesia casi desaparece de la historia y surgen iglesias falsas. De este periodo, el historiador inglés Edward Gibbon dice: la escasa y sospechosa historia eclesiástica rara vez nos permite disipar la nube oscura que se cierne sobre la primera época de la iglesia. Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, capítulo 15. La verdad fue oscurecida por el error. El historiador J. Lyman Harbolt nos da aún más detalles en su libro La historia de la Iglesia cristiana, página 41. Nos gustaría leer sobre el trabajo posterior de ayudantes de San Pablo como Timoteo, Apolos y Tito, pero todos estos desaparecen del registro a su muerte. Durante 50 años después de la vida de San Pablo, una cortina cuelga sobre la iglesia a través de la cual nos esforzamos en vano por mirar, y cuando finalmente se levanta alrededor del año 120 después de Cristo, con los escritos de los primeros padres de la iglesia, encontramos una iglesia en muchos aspectos muy diferente a la de los días de Pedro y Pablo. Los historiadores perdieron de vista la verdadera iglesia, pero ha seguido existiendo desde los tiempos de Cristo hasta el presente. Pocos saben dónde buscarla. Para obtener más información, lea nuestro folleto gratuito ¿Dónde está la verdadera iglesia? Y nuestros artículos de reimpresión gratuita. ¿Qué es exactamente la iglesia? Y la iglesia que no pudieron destruir.